Sí, muchas gracias. Hoy vamos a leer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, desde el versículo 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá un seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, y a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas y sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantaron el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios, y habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Hasta ahí. Estoy muy agradecido con Dios porque me permite poder compartir con ustedes. Verdaderamente el compartir la palabra, el compartir el evangelio es una gracia. Siempre que inicio a compartir, me gusta, ¿no? Poder recordar eso. Poder recordar que bajo la gracia de Dios estoy compartiendo. Bajo la misericordia y el amor de Dios estamos predicando la palabra. Ahora, mientras yo anoche estábamos en una reunión con el pastor Pablo Shin, que es el pastor dirigente de nuestra misión aquí en México, en Centroamérica y el Caribe. Entonces teníamos él compartía, ¿no? En la reunión de damas y varones de la iglesia de Ciudad de México. Entonces, él compartía, ¿no? Una palabra muy preciosa, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Una palabra que llegaba a mi corazón y me daba mucha esperanza.
¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos viendo la situación, nosotros siempre estamos viendo lo que está pasando delante de nosotros, nosotros peleamos, nosotros nos enojamos, tenemos infinidad de sentimientos en nuestro corazón. Pero ayer lo que decía el pastor era muy cierto. Nosotros tenemos una esperanza, ¿cuál es esa esperanza que nosotros tenemos? Que un día el Señor vendrá por sus escogidos. Y cuando yo escuchaba esto, mi corazón brincaba, se emocionaba y decía gloria a Dios dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros, hermanos, tenemos muchas situaciones en nuestra vida, mucha dificultad, mucha pelea, pero al final, ¿qué es lo que tiene que quedar? Si al final no queda la palabra de Dios en nuestro corazón y eso podemos ignorarlo, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viviendo por nuestra carne, por nuestro esfuerzo, nosotros queremos cuidar nuestra vida. Yo, por ejemplo, hermanos, constantemente tengo dificultad, ¿no? Pero ¿cuál es la dificultad que yo tengo? Tengo dificultad en mi corazón, tengo dificultad a veces para escuchar al pastor, tengo dificultad para escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces por los pensamientos, por las ideas, por querer cuidar mi vida, por querer cuidar hasta a mi hija, yo quererla proteger, de que esté bien, muchas veces paso dificultad. Muchas veces paso dificultad. Y paso dificultad y mi corazón se empieza a poner como difícil. Pero hermanos, cuando yo veo esa dificultad y veo la palabra de Dios, cambia la situación de mi vida. ¿Por qué? Porque verdaderamente me acuerdo, yo solamente soy un ser que si sigo bajo mis pensamientos, puedo morir. Y si vivo bajo la gracia de Dios, bajo la guía de Dios, voy a hallar la misericordia y la gracia, voy a vivir. Hermanos, nosotros tenemos mucha dificultad, sí, claro, pero también nosotros tenemos un Dios muy grande. También yo me enteraba, ¿no?, sobre el fallecimiento de un hermano. Y esto llenaba de mucha tristeza en mi corazón. De verdad, cuando yo escuché la noticia, yo quedé en shock, ¿no? Porque yo, lo que muchos decimos, ¿no? Yo acababa de hablar con este hermano. Entonces yo no estaba enterado de su situación real, ¿no? Ayer sábado a las 10 de la mañana él falleció. Este hermano yo lo consideraba un hermano, amigo, compañero de vida. ¿Por qué? Porque él ahí estaba, ¿no? También cuando había dificultad, también él venía y compartía conmigo, yo compartía con él. Entonces, tratábamos, ¿no?, de tener un compañerismo mutuo y también poder platicar seguidamente. Este hermano últimamente había experimentado dificultad, pero yo recuerdo lo que él me decía, ¿no? Pero hermano, yo escucho al pastor Shin y me da esperanza. Yo escucho al pastor Shin y me da alegría. Yo los escucho a ustedes y me da mucha esperanza en mi corazón. Entonces, cuando él empezó a sentirse mal, yo como no supe, pero cuando escuché la noticia, principalmente a mi corazón que llegó tristeza, llegó también algún pensamiento, porque yo a este hermano yo lo había invitado, ¿no? Hermano, cuando pase la situación de la pandemia, yo quiero que usted venga aquí a Tuxtla, venga y esté aquí unos días para que nos pueda conocer la iglesia, pueda estar aquí y podamos compartir un poco. Y él me decía muy contento, me decía, sí, evangelista, amén, vamos a estar allá. Entonces llegaba todo eso, ¿no? Llegaban todos esos recuerdos. Entonces, de verdad, mi corazón se entristecía, pero también podía agradecer a Dios por haber puesto a este hermano en nuestro camino. ¿Por qué? Porque él era verdaderamente él servía al evangelio. Él servía al evangelio. De verdad echaba su corazón para servir al evangelio. Y yo pienso que hasta el final de sus días, él creyó y estuvo firme en esa esperanza, la cual era que íbamos a estar con Jesucristo. Cuando yo pienso en la vida de este hermano, puedo tener mucha esperanza también. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos ver nuestras vidas y podemos verdaderamente visualizar. Nosotros no somos nada.
Verdaderamente lo único que tenemos es la gracia de Dios. Lo único que tenemos es la misericordia del Padre. Yo esta semana tenía comunión con un evangelista y verdaderamente él hablaba fuertemente a mi corazón, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás viendo solamente para ti o estás viendo para el futuro de la iglesia? Entonces podía ver, ciertamente he caído en un momento de insensibilidad. No porque no sepa dirigir a la iglesia, no porque no sepa hacer, no sepa predicar, no es eso. El predicar, el dirigir la iglesia, Dios lo da. ¿Cuál ha sido esa insensibilidad? Dejé de ver a Jehová. ¿Y cómo nosotros dejamos de ver a Jehová, hermanos? ¿Cómo nosotros dejamos de ver a Dios? Nosotros dejamos de ver a Dios cuando nos enfocamos en lo que está enfrente de nosotros. Cuando nos enfocamos en lo que está pasando, en la situación. Entonces, cuando nos enfocamos en la situación, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros vamos en una carretera muy oscura manejando, no sé si alguno de ustedes ha manejado, le ha tocado manejar de noche, pero a mí sí. Entonces, hay lugares, hay carreteras en las que absolutamente no se ve nada, en las que no se ve absolutamente nada, toda la oscuridad muy densa. Entonces, encendemos las luces del vehículo, ponemos las luces, las que le llamamos las altas, y enfoca. Pero si nosotros volteamos hacia la ventana, no podemos ver nada. Y si nosotros volteamos hacia el otro lado de la ventana, tampoco vemos nada. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos enfocamos en un lado de la ventana, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a perder de vista el frente, vamos a perder de vista la dirección donde está la luz. ¿Y qué pasa si nosotros nos enfocamos en la vista de la ventana? Nosotros podemos accidentarnos, o podemos caer en un bache, o simplemente podemos, a lo mejor, un animal que se atraviesa, podemos atropellarlo. Pueden pasar diferentes situaciones si nosotros dejamos de ver dónde está la luz. Entonces, en nuestro corazón también es lo mismo. Nuestro corazón es ese vehículo, hermanos, que si nosotros dejamos de ver la Biblia, la palabra, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a un punto en el que vamos a perder de vista el camino y nos vamos a accidentar. Cuando yo estuve viviendo en mi ciudad de origen, en la ciudad de Álamo, Veracruz, saludos a todos por allá. Yo vivía de una manera en la que estaba en la iglesia, hermanos. Estaba en la iglesia, inclusive casi me la vivía en la iglesia. Mi papá a veces me regañaba, me marcaba por teléfono porque yo trabajaba con él. Y me decía, Omar, ¿dónde estás? Estoy acá en la casa del pastor. Omar, ¿dónde andas? Ando en un mandado con el pastor. Omar, ¿dónde estás? Fui a una célula que tenemos, una comunidad con el pastor. Entonces, ¿qué pasaba? Al principio, supuestamente yo estaba sirviendo al evangelio. Pero de repente, ¿qué pasaba, hermanos? Esto yo ya lo hacía como un robot. Entonces solamente me decía, vamos acá, vamos allá, vamos allá. Pero verdaderamente yo no entendía la profundidad, el corazón de Dios que quería para poder compartir la palabra. No sabía cuál era el corazón de Dios, cuál era el corazón de Dios para yo poder compartir, para yo poder ir. ¿Cuál era el corazón de Dios? Solamente iba por ir, hacía por hacer. Entonces, cuando el evangelista esta semana a mí llegaba la exhortación a mi vida, yo pensaba, ciertamente, ¿qué estoy mirando? ¿Hacia dónde estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy enfocándome en mi vida. Yo estoy enfocando en servir a mi familia, estoy enfocando en servir a mis papás, en servir a mi hija. Estoy enfocándome en servirme a mí mismo. Cuando yo me sirvo a mí mismo, hermanos, ¿qué pasa? Nosotros dejamos de ver la palabra, dejamos de ver el evangelio. Porque yo ya quiero servir para mi comodidad, servir para que yo no padezca. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dejo de ver el objetivo por el cual yo estoy aquí. El evangelista me decía, hay un problema, ¿no? Hay un pequeño problema en tu corazón.
Entonces yo desde una noche anterior él me decía, ¿no? Ah, es que hay un pequeño problema en mi corazón. Pero yo que le respondía, no, ¿cómo? Si yo estoy haciendo esto para el evangelio, estoy haciendo lo otro. Pero, ¿qué pasa? Eso solamente es una ilusión, hermanos. Como cuando nosotros perdemos, por ejemplo, cuando una persona se pierde en el desierto y empieza a tener mucha sed, ¿y qué empieza a pasar? Empieza a alucinar, empieza a ver espejismos. Entonces, así estaba yo. Yo empezaba a ver espejismos. Empezaba a pensar que servía, empezaba a pensar, yo ya leí la Biblia, yo ya compartí, yo ya estoy sirviendo al evangelio. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Lo importante es ver el corazón, el trasfondo. Porque si nosotros solamente vemos lo que estamos haciendo, no estamos viendo el corazón que Dios tiene. El corazón que Dios tiene para su iglesia. El corazón que Dios tiene para compartir la palabra. Entonces, hermanos, a mí eso de verdad era una exhortación muy fuerte, ¿no? Porque me veía, estoy desenfocando, estoy pensando para mí mismo. ¿Qué pasa, hermanos? Aquí hoy leímos una palabra sobre la lepra. ¿Qué es la lepra, hermanos? Vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 13. Libro de Levítico, capítulo 13. Antiguo Testamento, el libro de Levítico, capítulo 13. Ya vamos a leer Levítico, capítulo 13, desde el versículo 1 al 3. Voy a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel en su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda en la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Vamos a seguir leyendo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Ahora vamos a leer el versículo 7. Pero si se extendiera la erupción en la piel después de que se le mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere la llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo, y el sacerdote no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y es limpio, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmundicia la carne viva, es lepra. Hoy yo recordaba esta palabra y me miraba a mí mismo. Hermanos, ¿qué es la lepra? Humanamente, la lepra es una enfermedad que llega a las personas donde de repente se le empieza a caer un dedo, se le empieza a caer la piel, se empieza a podrir. Entonces, ¿qué dice aquí esta palabra que hemos leído en Levítico? Este hombre que ha sido visto con llagas y es solamente una llaga pequeña y profunda, se le declara que tiene lepra.
Pero dice que si la llaga no avanza, es lepra y es declarado inmundo. Solamente tiene una pequeña llaga, ya con esa pequeña llaga es inmundo. Pero si dice que la lepra avanza y la lepra se sigue extendiendo, lo seguirá viendo el sacerdote. No ha sido lleno de lepra, ahora solamente tiene lepra en su pecho y en su brazo, sigue siendo inmundo. Después vuelve a encerrarlo y regresa esa persona a los 7 días y ve que ya tiene lepra en la cara, en las piernas, pero falta que tenga lepra en todas las extremidades de su pierna y en su mano. Sigue siendo inmundo. Pero en el versículo, ¿qué dice? En el versículo 12, más si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces se le reconocerá la lepra que si la hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Nosotros, hermanos, ¿cómo recibimos la salvación? Cuando nos dimos cuenta, en tu totalidad eres pecador. En tu totalidad tú no tienes nada bueno para con Dios. En tu totalidad no tienes nada que entregarle o que ofrecerle a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? No puedo, necesito ser salvado. Entonces, hermanos, ahí nosotros recibimos la salvación. ¿Por qué? Una persona que sabe y se da cuenta que tiene un problema, el del cual no puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona se da cuenta, yo necesito ser salvado de esa situación. Esta persona que tenía la lepra, sabía que tenía un poco de lepra, pero podía decir, a lo mejor me puedo curar. A lo mejor con un remedio casero yo me curo y ya no tengo lepra. O a lo mejor dentro de 7 días esta lepra va a desaparecer. Todavía tenía esperanza ¿en qué? En curarse en su carne. Pero la persona que tiene lepra por completo en su cuerpo, ¿qué pasa? Ya no tiene esperanza de curarse, porque la lepra cubrió todas sus extremidades, todo su cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona es declarada limpia. ¿Por qué? Porque ya tiene lepra en todo su cuerpo. Ya no hay un espacio de carne en el cual él pueda tener esperanza de poder curarse. Hermanos, nosotros así. Nosotros, ¿cómo vivimos, hermanos? Nosotros, ¿cómo vivimos ahora? Nosotros tenemos esta parte, ¿no? En nuestro corazón, que de repente se quiere levantar. Yo soy mejor que esta persona, yo soy mejor que este hermano, o yo soy mejor que el ladrón, yo soy mejor que alguien que mata. Ayer en la mañana nosotros teníamos el culto de niños aquí en la iglesia de Tuxtla, junto con la iglesia de otras iglesias de la misión. Entonces, teniendo el culto, nosotros experimentábamos dificultades, ¿no? Pero yo podía ver, ¿no? En mi corazón al principio yo decía, no se pudo, ¿no? Nosotros habíamos hecho una actividad para los niños que se llama las mímicas. Entonces, un día anterior, anterior, habíamos estado realizando el trabajo de las mímicas. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros tenemos aquí algunas dificultades con los equipos, batallábamos para grabar, para renderizar los videos, para hacer los videos. Pero, ¿qué pasaba, hermanos? Dios nos daba la gracia para avanzar. Pero había algo, yo ya hice. En mi corazón había eso, no, yo ya hice, ya está. Pero de repente el internet empezó a fallar y no podíamos transmitir. ¿Qué teníamos que hacer? Hacer la transmisión completamente en vivo. Entonces al principio decía, bueno, está bien. Entonces avanzaba y ponía la computadora, acomodaba en la pantalla verde, acomodaba el fondo y le decía a mi esposa, prepárate porque esto va a ser en vivo. Entonces, en mi corazón no hubo carga por todo el trabajo que habíamos hecho, porque pues habíamos tenido comunión con el pastor, con el evangelista un día antes, ¿no? Dios, no, como que, bueno, ya Dios así permitió. También para mi corazón así Dios permite. Entonces, de repente podíamos pensar, ¿no? Si en otro tiempo nosotros hubiéramos tenido este trabajo, imagínense, ¿no?
nosotros no dormimos una noche anterior y al otro día no dormí porque seguíamos editando. Pero, ¿qué pasaba? Si yo en mi corazón se hubiese levantado mi obra, hubiera puesto rápido, ¿no? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Anteriormente así me había pasado, hermanos. Anteriormente mi lepra se estaba como quitando. Se estaba quitando. Y ya mi piel como que se empezaba a curar. Vamos a leer el versículo 15 de Levítico 13. Dice, perdón, el versículo 14. Desde el 13 vamos a leer. Entonces este le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y es limpio. Mas el día que apareciera en él carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. ¿Qué dice? Cuando el sacerdote, cuando le apareciere carne viva al inmundo, ¿qué le declarará? Le declarará inmundo de nuevo. Ya no será limpio, será inmundo. Entonces, hermanos, cuando nosotros se quiere despertar nuestra carne, se quiere levantar nuestra idea, se quiere levantar nuestra obra, yo ya oré, yo ya leí la Biblia, yo ya hice esto para los niños, yo ya prediqué. ¿Qué pasa, hermanos? Esa se vuelve a levantar en nosotros la lepra. Se vuelve a levantar la lepra y esa lepra nos empezamos a ver que ya estamos limpios otra vez. Me estoy curando, mi carne está volviendo a recuperarse. Pero ¿qué es eso, hermano? Delante de Dios, ¿qué es eso, hermanos? Delante de Dios esa es inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestra carne se está levantando, nuestra carne está volviendo a renacer, nuestra carne se está recuperando. Hermanos, la semana pasada nosotros en el estudio que tenemos los días martes, leíamos en Gálatas. Vamos a leer Gálatas, el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Vamos a leer. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta ahí. Dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Pero hermanos, de repente Omar como que está crucificado y de repente como que arranca un clavo y de repente como que arranca otro y de repente como que Omar ya empieza a hacer cosas con sus manos. Empieza a vivir Omar, empieza a hacer alguna obra, alguna buena situación que pretende hacer hacia su vida, quiere vivir bien, quiere hacer bien. Ese se levanta. Si dice que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, ¿dónde estamos, hermanos? Crucificados juntamente con Cristo. Y dice después la Biblia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir estar crucificado? Estar muerto. Ese Omar que estaba vivo, lo crucificaron en una cruz y ahí murió. Ya no vive Omar, mas vive Cristo en él. Pero de repente, increíblemente, como en una película de zombies, ¿no? Ese Omar, se empieza a soltar. Y de repente empieza a ver como que se está curando, como que está reviviendo. ¿Y qué dice? Yo ya estoy viviendo, y ya estoy haciendo, y ya estoy compartiendo, y ya vivo, y ya hago muchas cosas. Se empieza a levantar mi obra, se empieza a levantar la obra de Omar. Pero eso, hermanos, ¿ustedes creen que eso Dios lo recibe? En lo absoluto, absolutamente no. No recibe nada de mi obra, nada de mi corazón, nada de lo que yo pueda ofrecerle a Dios sirve.
Hermanos, yo empezaba a levantarme y empezaba a vivir por mí. Y ya no me enfocaba en las cosas del evangelio, sino solamente en mi vida. ¿Qué tengo que comer el día de hoy? ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Tengo que no sé, arreglarme mis cosas, mi cuarto, no sé. Ya quería vivir para mí mismo. Entonces desenfocaba del evangelio. En las mañanas, de repente, ya no quería leer la Biblia. No voy a leer la Biblia porque yo tengo otras cosas que hacer. De repente, ya no quería hacer algunas cosas. Me da vergüenza, hermanos, de expresarles esto, pero así estaba viviendo yo. Bajo un régimen de vivir por mí mismo, bajo el régimen de querer hacer. Qué pena de verdad, hermanos. Qué pena el querer yo hacer. Qué pena el querer yo vivir por mí mismo. Porque eso no es nada más que ir hacia la inmundicia, ir hacia la muerte, dice. Vivir para mí, la carne, para nada aprovecha. Vivir para nada que de mí aproveche. Hermanos, Dios es muy, muy certero en lo que Él quiere para nuestras vidas. Es en el sí y el amén, dice la palabra. De repente, hermanos, nosotros empezamos a tener pensamientos. Empezamos a vivir y a pensar, ¿cómo tengo que hacer las cosas? ¿Cómo tengo yo que vivir? ¿Cómo yo tengo que poder vivir delante de Dios? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios dirija nuestra vida. El querer hacer por nuestra propia fuerza, el querer hacer por nuestra propia guía, es vivir bajo la ley. El no querer vivir bajo la palabra de Dios, es vivir bajo la gracia de Dios, perdón, es querer vivir bajo la ley. Nosotros podemos interpretar de dos maneras la palabra, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo constantemente exhortaba a los fariseos, ¿no? Y a los escribas, a los saduceos. Y les decía, como lees, así haz. Como ves, así haz. Como has hecho, así sigue. ¿Por qué? Porque Jesucristo había visto, ellos en su corazón, su lepra no ha llegado a su totalidad. Su lepra no ha llegado, no ha cubierto todo su cuerpo. Eso es lo que está pasando en su corazón. Por eso que sigan así con su lepra, un poco de lepra. Hasta que en ellos se llene por completo la lepra, ellos podrán vivir así. Ellos podrán aceptarme. Ellos podrán reconocer a Jesucristo. Entonces, de esa manera, Jesucristo les exhortaba. De esa manera, Jesucristo les hablaba fuertemente. ¿Quieren vivir así? Así sigan. Pero el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo, no era para que ellos llegaran a la condenación, sino el corazón de Jesucristo, ¿cuál era? Que ellos se cansen en su caminar y puedan verme y puedan reconocerme. Está bien. Así tiene que vivir. Nosotros constantemente, hermanos, nosotros que somos evangelistas, constantemente estamos bajo la exhortación del pastor o de algún ministro. Constantemente nos regañan, ¿no? Tiene que hacer así, y usted está viviendo no está viviendo ya para el evangelio, sino para usted. Así, ¿no? Constantemente vivimos así. Pero hermanos, los hermanos, como no están en constante comunión o como no están en constante acercamiento con la palabra, a veces también por el trabajo, por las diferentes situaciones del diario vivir, así pasa, ¿no? Constantemente empezamos a vivir nuestras vidas. Yo lo viví, hermanos, así de esa manera. Yo quería vivir mi vida, yo quería hacer mi vida. Sí, voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, pero de repente yo ya estaba haciendo otras cosas que no aprovechaban para mi vida, ni siquiera aprovechaban para la iglesia, para el evangelio. Entonces, así de esta manera, si nosotros vivimos, ¿qué pasa? Empezamos a ver, ¿no? Yo ya no estoy haciendo pues nada malo, pues yo ya estoy haciendo bien, pues así avanzo. Ya mi lepra está desapareciendo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? En Génesis 6:5 es un versículo muy conocido, hermanos. Muy conocido. ¿Qué dice? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así nos veía Dios antes de recibir la salvación. ¿Por qué nosotros queremos levantarnos? ¿Por qué nosotros queremos decir, pues ya estoy más o menos bien?
Chistoso, ¿no? Ayer también, mientras teníamos el culto de niños, hablaba una evangelista con unos niños, ¿no? Y les decía, ustedes no son malos, ustedes no mienten. Y los niños que decían, no, nosotros no hacemos mal, nosotros no mentimos. Pero entonces dice que llamaban a alguien que estaba ahí a su lado y le decían, este niño no miente. ¿Cómo no? Si es mentiroso. ¿Cómo no? Si este niño sí miente, o este niño a veces le pega a su hermano, o este niño hace esto. A veces nosotros también como esos niños, ¿no? Aunque inocentemente los niños, pero nosotros también. Pues yo estoy congregando a la iglesia y pues yo creo que ya no miento, yo creo que ya no hago. Pero hermanos, constantemente esto se levanta en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, ¿a dónde tiende? Al mal. Y cuando nos desviamos la mirada, como al principio les contaba de ese vehículo, ¿qué pasa? De repente pensamos que vamos bien, porque no sentimos ningún bache, ningún choque abrupto. Pero de repente chocamos. ¿Y chocamos con qué, hermanos? Con la palabra. Y nos damos cuenta. ¿De qué nos damos cuenta? Ciertamente estaba viendo hacia otro lado. Ciertamente yo estaba viendo hacia mí. Ciertamente yo estaba viendo, enfocando solamente en mi carne. Hermanos, cuán difícil, cuán amargo es darnos cuenta, ¿no? De haber dejado a Dios, dice la Biblia. Así yo me sentía, hermanos. Eso es un testimonio que yo hablo de mi parte, ¿no? Yo así me sentía el día de ayer. Yo el día de ayer meditaba, ¿no? ¿Por qué yo dejé a Dios? ¿Por qué yo quise hacer otra vez por mí mismo? ¿Por qué dejé a la iglesia? ¿Por qué me separé de la iglesia? Hermanos, el estar separados de la iglesia no es solamente el no ir, sino que nuestro corazón desenfoque. Nuestro corazón mire hacia nuestra carne, hacia nuestra comodidad. Cuán amargo es de verdad, hermanos. Pero cuán bendita es la iglesia, hermanos. Cuán hermosa, cuán preciosa es la iglesia, hermanos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la iglesia nos hace regresar. La iglesia nos hace vernos. Y la iglesia nos dice, por favor, hermano, por favor, regresa. Como el hijo pródigo, ¿no, hermanos? Por favor, regresa. Regresa a Jehová. Regresa a tu Dios. Voltea a ver a Dios. Cuán agradecido estoy con la iglesia, hermanos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Que nosotros podamos voltear a ver a la iglesia. Que nosotros podamos voltear a ver a Jesucristo. Que nosotros podamos tener la esperanza de que aunque hay dificultad, hay situación, pero nosotros algún día venceremos levantados por Dios, por Jesucristo, le recibiremos en las alturas, dice la Biblia. Esa es la esperanza. El poder dejar de vernos a nosotros mismos y ver a Cristo, ver a la iglesia. Hermanos, la iglesia nos cuida, la iglesia nos protege. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Constantemente estar en comunión con la iglesia. Constantemente estar en comunión con los evangelistas. Constantemente estar en comunión con los pastores. Constantemente estar en comunión con algunos hermanos. Hermanos, yo les decía, hermanos, hay que estar en comunión, pero ni yo mismo tenía comunión. ¿Cómo podía yo hacer esto? ¿Qué pasaba? Yo estaba enfocando en que yo estaba haciendo bien. Me da pena, hermanos, me da vergüenza, pero así estaba viviendo, hermanos. Pero agradezco a Dios por la iglesia, agradezco al Padre Dios que nos da esa sensibilidad, que nos regresa, ¿no? Que nos enseña, tú piensas que tu lepra se está quitando, tú piensas que tu lepra ya se quitó, porque ves un poquito de lepra ya en tu mano que ya no hay, pero eso es inmundicia, eso es inmundicia. ¿Cómo dice? Levítico 13, capítulo 14. Mas si el día que apareciere en él carne viva, ¿cómo será? Inmundo. Mas en el día que Omar se sienta que está haciendo bien y que está viviendo bien, ¿cómo va a ser? Ese Omar va a ser inmundo, ese evangelista Omar va a ser inmundo. No importa si es evangelista, no importa si es hermano, no importa si es pastor. Así pasa. Nuestra carne se levanta
y ya no estamos viviendo conforme a la palabra, conforme a Dios, conforme a lo que Dios quiere, sino conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nuestra carne quiere, conforme a lo que nuestra vida quiere. Esta es como una exhortación, ¿no? Para mí, ahora que estoy predicando también, ¿no? Constantemente tener comunión con los hermanos, constantemente tener comunión con la iglesia. Dice la Biblia, ¿no? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y todos fueron hechos pecadores. Cuando nosotros vimos esto, ¿qué pasó? Ah, sí, yo soy pecador. Pero de repente escuchaba yo un testimonio, ¿no? De un pastor que decía, muchos hermanos por recibir la salvación se enaltecen. Muchos hermanos por recibir la salvación se enaltecen su corazón. ¿Por qué? Ah, yo ya soy salvo, yo ya soy escuchado por Dios, yo soy salvo. Ah, yo soy escuchado por Dios. Pero de repente empieza a hacer su obra. Aunque cree que es escuchado por Dios, pero deja a Dios. Vamos a leer Jeremías, capítulo 2. El libro de Jeremías, capítulo 2. Versículo 12 y 13. Dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El dejar a Dios, hermanos, el dejar a Jehová, primeramente, para cuando éramos pecadores, Adán y Eva nos heredaron este pecado, habíamos dejado a Jehová. Pero cuando nosotros recibimos la salvación, rápido pensamos a veces en nuestra carne y dejamos a Jehová. ¿Y qué pasa cuando dejamos a Jehová? Empezamos a cavar para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a hacer nuestra obra y empezamos a escarbar y querer guardar el agua, querer guardar la palabra. Pero ¿qué pasa? Nosotros llega la palabra y como que baja, pero se va. Y así. ¿Qué pasa? Nos estamos vaciando constantemente y no podemos retener la palabra. Nosotros, hermanos, humanamente no podemos retener la palabra. Yo ayer escuchaba, ¿no? Y escuchaba al pastor Shin y de verdad llegaba mucha paz a mi corazón y exhortación, ¿no? Y yo oraba a Dios, ayúdeme porque yo no puedo retener la palabra. Hermanos, había escuchado la palabra del pastor y me había dado mucha esperanza, pero no me acordaba que había escuchado. Pero había crecido la esperanza en mi corazón, pero no recordaba que había escuchado. Después oraba a Dios, por favor, ya cuando había terminado la reunión, Dios, por favor, ayúdeme. No puedo retener la palabra, no puedo escuchar, no puedo pensar para el evangelio. Entonces, ¿qué pasaba? De repente, empezaba a recordar, Dios me había dicho que tenga esperanza. Dios me dijo que tenga esperanza en Él porque tengo que tener esperanza, porque mi esperanza es que un día va a venir por mí. Lo que yo estoy viviendo humanamente, eso no me va a ayudar en nada. La carne para nada aprovecha. Y de verdad llegaba otra vez, gracias Dios. Dios me daba la ayuda, hermanos. Esto que hoy les testifico, hermanos, es mi corazón, de verdad. Es mi corazón abiertamente hacia la iglesia de Tuxtla y a los que nos van a escuchar. Mi corazón, ¿cuál era? Yo estaba alejado de la palabra. Verdaderamente mi corazón se alejó, mi corazón se perdió. Solamente enfocaba en él. Hermanos, vamos a regresar a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a leer, dice, desde el versículo 1, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá un seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria, y un príncipe
cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió, al varón de Dios, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí para que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Podemos ver algo en el corazón de los leprosos. ¿Qué podemos ver? Que ellos en su corazón, ¿qué llegó? La muerte. Ya. Si en el corazón de los, si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si nos vamos a la ciudad, vamos a morir. Si vamos con los sirios, nos van a matar. Ya no quiero nada. Ya no queremos nada. Mejor vamos a la muerte. Ya, directo. Ya estamos muertos. Vamos a ver si hallamos la gracia. ¿Y qué dice? Dice en el 4, si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, caballos, sus asnos, y el campamento estaba y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Hermanos, ¿qué recibieron los sirios? Los leprosos. Los leprosos recibieron la gracia. 4 leprosos, 4 hombres leprosos hicieron correr a un ejército, el ejército de los sirios. Cuánta gracia recibieron. Ellos ya iban a morir. Pero cuando llegaron, ¡oh sorpresa! ¿Qué había? Había comida, vestidos, oro, había muchas cosas. ¿Y qué pasaba con los leprosos? ¡Wow! Aquí hay comida y no hay ninguno de los sirios. Podemos vivir, podemos hacer, podemos recibir la vida. Entonces, ¿qué pasó? ¡Wow! Estaban tan emocionados que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Versículo 8, versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entrando en la tienda, comieron y bebieron, y tomaron allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. ¿Qué hacían? Agarraban sus vestidos y iban caminando. Iban y los guardaban en las cuevas. Y volvían y entraban a otra tienda y corrían y encontraban otros vestidos, otro oro y lo guardaban en sus cuevas. Pero, ¿qué pasa? Esos leprosos eran insensibles. En ese momento recibieron gracia. Gloria a Dios porque recibimos la gracia, porque fuimos salvos, porque tuvimos misericordia. Pero de repente ellos empezaron a guardar. Esto es mío. Esto nada más es mío. No, nadie más lo va a tener. ¿Qué pasó? Pero de repente llegó la sensibilidad a ellos. Hermanos, cuando la lepra llega al corazón de una persona,
Cuando la lepra llega humanamente, físicamente, cuando la lepra llega a alguien, dice que no sienten nada. Pero nosotros espiritualmente, cuando la lepra, hay un poquito de lepra en nuestro corazón, como que empezamos a tener esa insensibilidad. No empezamos a pensar, a ver claramente hacia el Evangelio, sino cuando la lepra llega a nuestro corazón, un poco, ¿qué decimos? Estoy haciendo unas cosas bien, unas cosas mal. Entonces, ¿qué pasa? No, empezamos a tener insensibilidad hacia el Evangelio, hacia la palabra, hacia Dios. Y empezamos a esconder. Primeramente, ¿qué escondemos? Nuestro corazón, mi corazón. Yo escondo mi corazón. Yo estoy viviendo así, pero estoy teniendo una buena obra. Cuando yo tuve la comunión hoy con el evangelista esta semana, yo le empecé a decir, evangelista, y estamos compartiendo en el culto de niños, y algunos hermanos ya se están congregando, y tenemos esto, y Dios nos ha dado unas cosas para la iglesia, y así, mucha obra. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué estábamos escondiendo? Evangelista, estoy escondiendo muchas cosas. Estoy así con mi esposa a lo mejor, o a lo mejor estoy haciendo esto. Mi lepra no era mucha, mi lepra era poquita, bien poquita lepra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos compartiendo la palabra. Y le decía, evangelista, y estoy compartiendo todos los días, y el sábado me meto a escuchar la prédica del pastor Shin, y el domingo compartimos, y se conectan los hermanos. ¿A poco? Y el evangelista yo lo veía, que él quería que yo dijera otra cosa, ¿no? Pero entonces mi corazón seguía ocultando, mi corazón seguía guardando. ¿Qué pasa? Ya la lepra estaba presente en mi corazón, pero muy poquito. Ya muy poca lepra. ¿Qué decía? Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Cuando una persona recibe por ejemplo, recibe alguna como infección en su piel, ¿qué hace el doctor? Raspa, ¿no? Raspa hasta que queda limpio. Eso es un proceso muy doloroso, ¿no? Entonces, así el evangelista, ¿no? Como que empezó a ver la lepra y como que le metió el dedo, ¿no? ¿Te duele? No me duele. Entonces empezó a raspar como la herida, ¿no? Ráspale. Y entonces salió, sí me duele, sí está pasando así, sí esto. Y yo escuché las palabras que él me decía y me dijo, yo ya sabía que tú estabas viviendo así. Yo ya sabía que tú estabas haciendo así. Solamente quería que tú lo declararas, que saliera de ti. Ay, Dios. En ese momento descansé. En ese momento descansó mi corazón. Es cierto. Yo ya tengo la lepra, yo ya soy leproso. ¿Por qué quiero ver unas partes buenas en mi vida? ¿Por qué quiero ver algo bueno en mi corazón? ¿Por qué quiero ver algo bien en mi vida diaria? Si yo era un leproso, era una persona que recibió la gracia, solamente estaba escondiendo para mí, solamente escondía. Agarraba una telita, me la ponía, me la llevaba, la metía a mi cueva y la escondía. Agarraba otra cosa, la metía, la agarraba, la guardaba en mi cueva. ¿Pero qué estaba haciendo? Yo estaba dañando mi corazón. Ay, cuán tonto fui. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Qué pasa, hermanos? Si yo no doy la buena nueva, si yo no comparto el evangelio y también comparto mi corazón, ¿qué dice? Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Hoy en la mañana yo leí esto, hermanos. Cuando yo leí esto, dije, cuánta maldad había en mi corazón.
No de que estaba haciendo algo malo, no de que estaba teniendo malos pensamientos, no de que estaba peleando, haciendo no sé cuánta cosa en mi vida diaria. No es eso. La maldad es que yo quería esconder. La maldad es que yo estaba escondiendo toda la situación que había en mi corazón. Todo lo que hay en mi corazón yo lo escondo. Entonces yo podía ver, ciertamente estaba leproso, un poquito. Todo lo que yo estaba viviendo, ¿qué pasaba? En mi corazón yo lo estaba escondiendo. El pastor Pablo, inclusive el pastor que nos dirige, él me preguntaba, ¿no? Pero dime bien, háblame claro. Entonces yo no podía hablar. Yo solamente decía, es que no nos podemos entender. Es que no nos entendemos. Pero él me decía, yo quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar esa parte. Yo quiero escuchar eso de ti. Entonces, verdaderamente yo puedo ver, ¿no? Ciertamente Satanás constantemente nos engaña. ¿Qué le dice? Vas bien, vas de maravilla. Así avanza. Así haz. No, sí, así haz. Estás predicando, mira, ya estás predicando. Así. Pero, ¿qué pasa? Nuestra comunión con Dios ya no está siendo con Dios, sino con Satanás. Satanás nos engaña. Constantemente Satanás nos engaña y nos dice, estás haciendo bien. Y hermanos, ¿Dios quiere que nosotros hagamos bien? No. Dios quiere que nosotros hablemos nuestro corazón. Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Vamos a leer Primera de Juan. Ya para terminar, ya me pasé un poquito. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 16. Permítame tantito. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado hay pecado de muerte por el cual yo pido que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. No, yo qué estaba haciendo, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que habla, ¿no? Que si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, nosotros vayamos y nos reconciliemos con nuestro hermano. ¿Para que nuestra oración no tenga ningún estorbo hacia Dios? Pero, hermanos, yo analizando esta palabra, principalmente nuestra comunión con los ministros, con los hermanos, debe de ser primordial y abrir nuestro corazón. Para que nuestra oración hacia Dios no dice que no tenga nada le sea de estorbo. Entonces, hermanos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Simplemente buscar a Dios, buscar la comunión, buscar el estar en paz y en comunión con Dios. Esta semana fue muy provechosa para nuestras vidas en la iglesia de Tuxtla, ¿no? Porque si nosotros podemos pensar, Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Dios ha tenido mucha gracia. Vamos a leer San Mateo 5:23. Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas, hermanos. San Mateo 5:23, porque puedo ver, ¿no? Dios está al pendiente de su iglesia. Dios está al pendiente de su siervo, Dios está al pendiente de sus hijos, Dios está al pendiente de los hermanos de su iglesia. Dice San Mateo 5:23,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Primero yo tengo que reconciliarme. No es que porque sea algo de que por la ley, ¿no? Sino que si en nuestro corazón no hay paz, ¿qué quiere decir? Principalmente no estamos en comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo acepto el corazón de Dios, ese mismo corazón me mueve a reconciliarme con mi hermano, con quien sea. Ese corazón de Dios me mueve. Entonces, esa comunión con Dios ya es libre, ya no tiene ningún estorbo. Pero nosotros debemos de tener la comunión con los hermanos, con los ministros, con quien tenga la palabra. Entonces, de esa manera nuestro corazón puede descansar. Nuestro corazón puede darse cuenta. Si un leproso, si en esta historia de Segunda de Reyes 7, solamente hubiese estado un leproso, nada más hubiera guardado para él. Pero como estaba con varios, ¿qué dijo? Luego se dijeron el uno al otro. Esto es importante. Se dijeron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Vieron entre ellos. A lo mejor uno se quedó parado así. A ver qué está haciendo este. Y vio que llevaba sus monedas de oro. Oye, pero como que no está haciendo bien, porque los demás en el pueblo están muriendo. Y él está guardando para sí. Entonces pues le dijo, ¡alto! No estamos haciendo bien. Vamos y anunciemos la buena nueva al pueblo. Y entonces pudieron ver. Hermanos, nosotros también. Nosotros nunca hacemos bien, hermanos. Solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios es que nosotros estamos bien. Por la gracia de Dios es que nosotros hacemos algo, se podría decir como de provecho al evangelio. Vivamos así, hermanos, en constante comunión, vivamos en constante auxilio de la iglesia y respiremos, hermanos. Aprendamos a respirar, ¿no? Pero a respirar desde nuestro corazón. Amén. Vamos a terminar hasta aquí, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, hoy le agradecemos, Señor, que usted nos da la palabra, Padre, nos da el evangelio, Señor, de nuestra salvación. Padre, nosotros en otro tiempo, Señor, no teníamos, Señor, dónde desahogar nuestras cargas. Éramos como una olla express, Señor, que no tenía salida, Padre. Pero ahora, Señor, tenemos a Jesucristo, tenemos la palabra, tenemos el evangelio, Señor, de nuestra salvación. Y por eso estamos muy agradecidos, Señor, porque, Padre, nosotros en otro tiempo vivíamos de una manera desordenada, Señor. Pero ahora usted en este tiempo nos da la gracia, Señor. Usted en este tiempo nos da de su misericordia, nos da de su amor, Señor, para con nosotros y nos da de su gracia, su misericordia para poder desahogar nuestra vida, Señor. Poder pensar, Señor, que usted nos da la gracia de todas las cosas, es algo en lo que podemos descansar todos los días, Padre. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, Señor, y sus misericordias han sido nuevas cada mañana, Señor. Le pedimos, Señor, que siga bendiciendo a la iglesia, Señor, de Tuxtla, a los hermanos de las demás iglesias, Padre, y que, Padre, por esta pandemia, Señor, tenga cuidado de nosotros, Señor. Nos ayude, Señor, por favor. Ya queremos, Señor, también salir a predicar el evangelio, Señor. Y también queremos, Señor, también salir a compartir, Señor, a algunas personas que han escuchado la palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Le agradecemos por la vida de los hermanos que se han congregado, Señor, que han escuchado, Señor, a través de Zoom, Señor, a través de Facebook, Señor. Y, Padre, que siga bendiciendo sus vidas. Le agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Para los que nos acompañan desde Facebook, vamos a terminar la transmisión. Nos vemos. Hasta luego. Bye.